municipales. Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Partido Popular. Faltan dos ediles, Ramón Cesario Álvarez López, que se incorporará en breve, y Esther Zapico, que por motivos laborales se incorporará a lo largo de la sesión. Foro Asturias. Completo. No adscrito. Completo. Bien. Primer punto, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 31 de mayo de 2012, acta ordinaria número 6. Antes de aprobar el acta del día 31, quiero decir que en el acta del día 15 de mayo, que ya está aprobada, hubo un error. Y en la página 17... En el punto 1.3 fue votado y aprobado por 18 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Pero a continuación, por error, se puso que el punto quedaba pendiente. Entonces, lo que quedaba pendiente fue el punto 1.2, pero no el 1.3. Entonces, voy a hacer una diligencia al final del acta diciendo que se advirtió este error posteriormente a la aprobación. Repito, se había puesto que se retiraba del orden del día cuando lo que se debía haber dicho era que quedaba aprobado por 18 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. ¿De acuerdo? Y ahora ya pasamos a la votación del acta de la sesión del día 31 de mayo. Bien, votos a favor. Unanimidad, no. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 4 PP, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 foro. Bien, queda aprobado por mayoría el acta del día 31. Bien. Hay 2 puntos que se meten por urgencia. Uno irá 2.1, resolución designación de representantes municipales en la Junta Local de Seguridad. Votos a favor de la urgencia. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 4 PP. 1 no adscrito. Votos en contra. Abstenciones. 3 foro. Queda aprobada la urgencia por mayoría. Y el siguiente punto por urgencia, 2.2, que es el expediente 1286, modificación de la composición de las comisiones informativas y de los consejos sectoriales municipales, recurso de reposición presentado por Grupo Municipal Foro Asturias. ¿Votos a favor de la urgencia? Se incorpora el concejal Ramón Cesario. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 5 PP, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 foro. Bien, la urgencia queda aprobada por mayoría. Entonces, siguiente punto, el que acabamos de aprobar, 2.1. Este punto es simplemente para dar cuenta. ¿Alguna observación? No. Pasamos al siguiente punto, expediente 1286/2011, modificación de la composición de las comisiones informativas y de los consejos sectoriales municipales, recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Foro Asturias. Bien, la propuesta del 1286/11 es la siguiente. Primero, estimar parcialmente el recurso presentado por el portavoz del Grupo Municipal Foro en lo que se refiere a la necesidad de rectificar el acuerdo plenario de 15 de mayo de 2012 para que en lugar del grupo no adscrito conste concejal no adscrito, desestimando en todo lo restante el recurso presentado en base a los fundamentos jurídicos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. Segundo, notificar el presente acuerdo a los grupos municipales y al concejal no adscrito a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención?
Votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito, 5 PP. Votos en contra. 3 foro. Bien, queda aprobada la desestimación del recurso. Siguiente punto, expediente 1285/2011, modificación de la composición de los órganos colegiados de los patronatos municipales, recurso de reposición presentado por Grupo Municipal Foro Asturias. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, estimar parcialmente el recurso presentado por el portavoz del Grupo Municipal Foro en lo que se refiere a la necesidad de rectificar el acuerdo plenario de 15 de mayo para que en lugar de grupo no adscrito conste concejal no adscrito en el párrafo cuarto de la parte expositiva del mismo y para que en lugar en representación del grupo no adscrito conste concejal no adscrito, desestimando en todo lo restante el recurso presentado en base a los fundamentos jurídicos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo. Segundo, notificar a los grupos municipales y al concejal no adscrito a los efectos oportunos. ¿Alguna intervención? Votos a favor. 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito, 5 PP. Votos en contra. 3 foro. Bien, el recurso queda desestimado por mayoría. Siguiente punto. Sí, señor Quiñones. Bien, nuestro grupo ha votado a favor de estas propuestas de rechazo del recurso de reposición de foro en coherencia con nuestra posición en el pleno en el que se modificaron las comisiones que las hemos aprobado. Decíamos entonces que nosotros considerábamos que se respetaba la proporcionalidad de los grupos, que se respetaba la pluralidad y un punto muy importante también, que no solo no había aumento de costes, sino que se disminuían los costes de representación en las comisiones por parte de los grupos políticos al haber algunas menos vocalías de comisiones. Por tanto, creemos que es válido el acuerdo, aparte de lo que en su momento, si el foro se decide llevarlo a la vía judicial, puedan decir los jueces. En cualquier caso, también nos parece bien el que se quite la denominación de grupo no adscrito y se denomine concejal no adscrito. Bien, siguiente punto. Resoluciones judiciales, dar cuenta. Sentencia de apelación número 165/12 de fecha 14 de mayo del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso de apelación 51/12 interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra sentencia de fecha 30 de diciembre de 2011, dictada en el procedimiento ordinario 6/11, que estimaba parcialmente el recurso contencioso interpuesto por Fran Asesores contra la resolución de 26 de noviembre de 2010 desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial en el expediente 265/11 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se desestima en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, que estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 26 de noviembre de 2011, con imposición de costas devengadas en esta alzada a la parte apelante. Sentencia 143/12 de fecha 25 de abril de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso de apelación número 143/12 interpuesto por don José Luis Garrido Gómez contra sentencia de fecha 29 de julio de 2011 dictada en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo, que desestimó el recurso formulado por la aquí apelante contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 12 de mayo de 2010, por el que se acuerda la adjudicación provisional de la concesión de la gestión integral del servicio del agua en el municipio de Castrillón a la empresa Qualia, en el expediente 2554/05, cuyo fallo dice lo siguiente. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por José Luis Garrido Gómez contra la sentencia dictada con fecha 29 de julio de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Oviedo, con expresa imposición de costas a la parte apelante. Sentencia de 10 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 16/12
26/12 interpuesto por doña María Dolores Antonia Gutiérrez Santos en reclamación de daños por responsabilidad patrimonial en el expediente 2789/010 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se estima parcialmente el recurso contencioso interpuesto por doña María Dolores Antonia Gutiérrez Santos contra la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente al Ayuntamiento de Castrillón, anulándola por no ser conforme a derecho, condenando al Ayuntamiento de Castrillón a que abone a la actora la suma de 10.350,52 euros. Sentencia 658/12 de 6 de junio de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias habla de lo contencioso dictada en el procedimiento 783/10 interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias de fecha 11 de junio de 2009 en materia de IVA en el expediente 2054/2009 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se estima el recurso contencioso interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la resolución impugnada que se anula por no ser conforme a derecho y sin expresa imposición de costes procesales. Sentencia de suplicación número 1504/12 de fecha 18 de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, al lado de lo social, dictada en el recurso de suplicación número 1058/12 interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la sentencia 37/12 dictada por el Juzgado Social número 2 de Avilés en el procedimiento 912/11 interpuesto por doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle frente al Ayuntamiento de Castrillón en el expediente 2602/2011 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Castrillón contra la sentencia del Juzgado Social número 2 de Avilés dictada en los autos seguidos a instancias de doña Lorena Blanco Rodríguez del Valle contra el Ayuntamiento de Castrillón sobre tutela de derechos fundamentales y, en consecuencia, se confirma la resolución impugnada con imposición de las costas a la entidad recurrente Ayuntamiento de Castrillón, incluidos los honorarios de letrado de la parte impugnante en la cuantía de 600 euros. Decreto 23/12 de fecha 15 de mayo del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Oviedo, dictada en el procedimiento ordinario 311/11, interpuesto por la Comunidad de Propietarios del edificio Gauzón 1 de Salinas contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón de fecha 16 de agosto de 2011 en materia de urbanismo en el expediente 2045/10 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se tiene por desistido al recurrente Comunidad de Propietarios del edificio Gauzón 1 de Salinas, declarando la terminación del procedimiento. Auto número 50/12 de fecha 15 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 115/12 interpuesto por doña María Amor González Álvarez contra la resolución del Ayuntamiento de Castrillón en materia de responsabilidad patrimonial en el expediente 2513/10 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se acuerda declarar terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal y se ordena el archivo del recurso judicial y la devolución del expediente administrativo. Cada una de las partes cargará con sus propias costas. Sentencia 142/12 de 11 de mayo de 2012 del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 296/11 interpuesto por Contratas Iglesias S.A. frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de cantidad por la ejecución de obras de acondicionamiento del camino Yazandi-Las Marujeras, adjudicadas por contrato 1 de octubre de 2009 en el expediente 1027/2009, cuyo fallo dice lo siguiente. Se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Contratas Iglesias contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación previa formulada frente al Ayuntamiento en reclamación de cantidad de 10.969,64 euros por principal, intereses de demora devengados hasta esa fecha e indemnización por ejecución de las obras de acondicionamiento del camino Yazandi-Merujeras, adjudicadas por contrato de 1 de octubre de 2009, anulándola por no ser conforme a derecho y declarando que el Ayuntamiento de Castrillón adeuda a Contratas Iglesias por la ejecución de dichas obras la cantidad de 11.320,83 euros, condonándole el pago de dicha cantidad, así como sus intereses legales, sin imposición de costas.
Auto de fecha 28 de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, dictada en el recurso de apelación 90/12 del procedimiento horario 277/08 en el procedimiento de ejecución 7/11, interpuesto por Construcciones Montes Carrio y otros contra el auto de fecha 28 de diciembre de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Oviedo, que resolvió desestimar la ejecución por dicha parte procesal por considerar cumplida en sus propios términos la sentencia número 150/10 de fecha 18 de junio mediante los coeficientes de homogeneización establecidos por el Ayuntamiento de Castellón en el acuerdo de pleno de 28 de julio de 2011 para ejecutar la referida sentencia en sus propios términos en el expediente 490/06 y cuyo fallo dice lo siguiente. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Construcciones Montes Carrio S.A. y contra el auto de fecha 28 de diciembre de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Oviedo, que resolvió desestimar la ejecución por dicha parte procesal por considerar cumplida en todos sus términos la sentencia número 150/10 de fecha 18 de junio, mediante los coeficientes establecidos por el Ayuntamiento de Castellón en el acuerdo de pleno de 28 de julio de 2011 para ejecutar la referida sentencia en sus propios términos, con expresa condena en costas de esta apelación a la parte apelante. Eso es todo. Bien. Siguiente punto. Expediente modificación de crédito por suplemento de crédito del presupuesto del Patronato Municipal de Actividades Culturales número 3/01/2012. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno se adopte el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la tramitación de propuesta de modificación presupuestaria por suplemento de crédito en el presupuesto 2012 del Patronato Municipal de Actividades Culturales, seguido en el expediente 3/01/12, con el detalle siguiente. Se suplementan las siguientes aplicaciones presupuestarias. Gastos de actividad en el área de música se incrementa en 15.000 euros, la cuota del crédito inicial eran 115.000, el definitivo 130.000. Se incrementa también o se suplementa gastos de actividad área de teatro en 15.000 euros, el crédito inicial eran 44.000, el crédito definitivo 59.000. El total de suplemento de crédito son 30.000 euros, cuya financiación será con cargo al remanente líquido de tesorería disponible derivado de la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de Cultura 2011 por importe de 30.000 euros. Segundo, disponer la publicación de este acuerdo en el BOPA, sometiendo la información pública durante el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado si durante el mismo plazo no se hubieran presentado, con arreglo a lo establecido en los artículos 169 y 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Señora Triguero. Buenas tardes. En este punto sí que quería decir que, siendo conscientes de que tenemos que intentar ajustar lo máximo posible en el Patronato Municipal de Cultura, quiero recordar que en este año, a principios del mismo, se hizo una baja voluntaria en el que desde el Ayuntamiento reducimos la subvención que damos al Patronato Municipal de Cultura en 75.000 euros, lo que ha dado lugar a que desde el patronato se han tenido que ajustar los diferentes gastos que estaban acometiéndose. Aún así, todo, como sabéis, muchas veces para hacer las órdenes de gasto y prever el gasto que se va a desarrollar en el último trimestre, viendo que no llega el dinero y, para llegar al 31 de diciembre, para desarrollar las órdenes de gasto, y aunque sí se prevé que pueda entrar algún ingreso por alguna empresa privada que nos suele donar, pues para funcionar hasta el 31 de diciembre proponemos hacer esta modificación de crédito. Si finalmente no es necesario tocarla, pues mucho mejor. Sabiendo que hay un remanente en el Patronato Municipal de Cultura, que sí que es importante, son 218.000 euros,
pero aún así nuestro propósito es no tener que llegar a tocarlo nada más que por necesidad. Ahora mismo lo necesitamos para gestionar el patronato hasta final de año, ya como digo, si se puede, no se toca. Y también recordar que el año pasado, a estas alturas, en septiembre, hicimos una modificación de crédito para el patronato, aparte del presupuesto inicial que teníamos en el 2011. Esa modificación de crédito ya no se va a hacer, con lo cual ese dinero se iría también a minorar del crédito inicial del 2011. Señor Galán. Sí, primero decir que hay una cantidad más sumada. Y el crédito definitivo son 189.000 euros, no son 159.000. Y segundo, que nosotros vamos a apoyar esta modificación porque, bueno, como lo cojo de remanente y como dice la concejala de Hacienda, que a lo mejor no se puede, no va a sobrar dinero, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en apoyarlo. Gracias. ¿Más palabras? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida, 3 PSOE, 1 no adscrito. ¿Votos en contra? 3 Foro. Abstenciones, 5 Partido Popular. Bien, el expediente de modificación queda aprobado por 12 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos abstenido porque esta es una decisión del equipo de gobierno que respetamos, pero que, bueno, es una cuestión que nosotros no vamos a entrar a cuestionar de mano, pero tampoco se nos pidió expresamente el apoyo ni se nos invitó a ninguna negociación, pues lo cual respetamos la decisión del equipo de gobierno, pero nos mantendremos en la abstención. Bien, siguiente punto. Expediente 1696/2011, ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para ejercicio 2012. Previo dictamen de la Comisión Informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón, según el siguiente detalle, propuestas de modificación incluidas en el anexo 1 que obran el expediente. Son la Ordenanza 304, reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. La Ordenanza 102, reguladora de la tasa por licencia de actividad y apertura de establecimientos, denominada tras la modificación de la Ordenanza 102, reguladora de la tasa por licencia de actividad y apertura de establecimientos y por la realización de actividad de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. La Ordenanza 103, reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, denominada tras la modificación Ordenanza número 103, reguladora de la tasa por la expedición de licencias urbanísticas o por la realización de las actividades administrativas de control en los casos en que la exigencia de licencia se sustituya por la presentación de declaración responsable o comunicación previa. Y la Ordenanza 403, reguladora del precio público por la prestación del servicio de apertura temprana de centros de educación primaria e infantil. Segundo, aprobar provisionalmente el texto refundido de las ordenanzas relacionadas, en el que se incluyen las modificaciones a que se refiere al apartado primero, textos íntegros, que se incluyen como anexo 2, que obran el expediente y que se añade al presente acuerdo. Tercero, someter a información pública el presente acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, durante el plazo de 30 días mediante exposición en el tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial del Principado y en uno de los diarios de mayor difusión, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Señora Triguero. Bueno, en este punto traemos a aprobación las ordenanzas del Ayuntamiento y, bueno, sí que voy a exponer un poco el trabajo que se ha desarrollado respecto a este punto y a los dos siguientes, para, en la parte más general, yo creo que comparten exposición.
Traemos las tres primeras ordenanzas, la ordenanza número 304, la 102 y la 103, responde a la necesidad de ajustarse a la ley, al cambio en la ley de economía sostenible, y, por lo tanto, yo creo que es un tema de ajuste legislativo sin más para poder llevar a cabo el cobro de las 3 licencias en el caso de las licencias de actividad. Entonces, no me voy a parar en ellas porque está claro, yo creo que en este sentido no vamos a diferir. En el caso de las tasas y precios públicos, hemos considerado desde el equipo de Gobierno, también con el apoyo del Partido Socialista, empezar a hacer un estudio detallado de las ordenanzas que en septiembre entran en vigor, que funcionarían desde septiembre hasta junio, intentando buscar que cuando los ciudadanos y las ciudadanas de Castrillón comiencen la actividad en septiembre, no se vea modificado el precio cuando ya está iniciada el curso, vamos a decir así, el curso de las actividades. Por tanto, traemos a debate las ordenanzas 403, que es la de prestación del servicio de apertura temprana de centros de educación primaria infantil, la ordenanza 406 del Patronato Municipal de Cultura, la ordenanza 112, que es la tasa de prestación de la piscina, y la ordenanza 405, que es el precio público del servicio del Patronato Municipal de Deportes. Decir que se ha hecho un estudio muy detallado de cada una de las ordenanzas por los servicios de intervención, intentando buscar, detallar todos los gastos y todos los ingresos de dichas actividades. En el capítulo de gastos se ha imputado cada una de los gastos generados, no solamente por el personal que las desarrolla, sino también se ha imputado los gastos de luz o de limpieza o de calefacción y de establecimientos y de material. Es decir, se ha imputado todos los gastos de cada actividad. Si bien a la hora de justificar la subida o la tarifa final que se aplica, solamente se ha tenido en cuenta los gastos de personal, con lo cual tenemos por actividad la tarifa final que tendríamos que aplicar para intentar que en los próximos 3 años logremos llegar a cubrir los costes mínimos de personal. Esos 3 años lo hemos dividido en 3 y hemos aplicado esa subida para este primer año. Vuelvo a repetir que en ese cálculo, para estos próximos 3 años, no se imputan el resto de costes de esa actividad. Sí en la de la piscina, pero en el resto no. Este estudio de detalle se hace a petición de todos los grupos políticos en el momento en que se debatió en octubre las diferentes ordenanzas. Desde el Grupo Político de Izquierda Unida y desde el Gobierno ya habíamos visto la necesidad de incrementarse las tasas en ese mes, dado el desajuste que había y el déficit que presentaban todas y cada una de los precios y tasas. Aún así, en este momento, respondiendo a esa petición de estudio detallado ordenanza por ordenanza, se ha hecho este trabajo y es el que se ha expuesto y se ha presentado a los diferentes grupos. Desde Izquierda Unida y también desde el PSOE, viendo que es necesario cubrir los costes de las diferentes actividades, que es importante tener en cuenta que no son obligatorias por el Ayuntamiento, que son en todo caso y en todos los casos servicios que prestamos de forma voluntaria, vemos la necesidad de cubrir, como digo, el coste de los servicios. Si bien, sabiendo que hay familias que están pasando por una situación de crisis y que en una situación normal también puede tener ingresos por debajo de la media, entendemos que es muy importante introducir el sistema de bonificaciones que también conocéis. El sistema de bonificaciones lo que persigue es que en función de los ingresos de las unidades familiares, éstas se vean bonificadas, para que nadie con una situación baja de ingresos deje de asistir a las diferentes actividades. Este sistema de bonificaciones serviría para todos los miembros de la unidad familiar y para cada una de las actividades que soliciten. El sistema de bonificaciones difiere un poco del que habíamos presentado en octubre porque ampliamos el número de familias a las que llegamos, porque ampliamos, repito, el tramo de rentas que cubrimos.
Ahora mismo se cubre hasta 2,5 veces el IPREN, que serían más o menos 18.600 euros al año de ingresos por unidad familiar. En este caso, cuando perciben los ingresos entre 2 veces el IPREN y 2,5 veces, se bonificarían en todas las actividades y para todos los miembros que las utilicen un 10%. Entre 1,5 y 2 veces el IPREN, un 25%. Entre 1 vez el IPREN y 1,5, el 50%. Y por debajo de 1 vez el IPREN, que son 513, creo que eran al mes, sería el 100%. No pagarían nada por esta actividad. Además, no solamente hemos hecho esto, sino que hemos establecido algunos criterios para realizar las actividades. Es decir, no solamente se ha discutido el tema de la tarifa o el asunto de las tarifas, sino también cómo hacer los servicios más efectivos. En alguna medida, seguramente que hay cosas que se puedan mejorar. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero hasta el momento actual y durante todo este trabajo hemos decidido eliminar aquellas actividades que tenían un coste muy grande para este ayuntamiento y que eran usadas por muy pocos usuarios y usuarias del municipio. Y se ha establecido un mínimo de personas participantes en las diferentes actividades para su desarrollo, en aquellas que son de ámbito grupal. Entonces, todo aquello que sea menos de 10 no se haría esa actividad. Y, de hecho, notaréis que en la propuesta de tarifas y en la propuesta de actividades hay algunas de ellas que desaparecen. Y, además, hemos buscado una eficiencia de los servicios con cambios organizativos. Y este es el caso de la piscina. Yo creo que en la piscina hay un cambio organizativo en cuanto a la forma de desarrollar los cursos. Desaparecen los cursos por sesiones y aparece un abanico de cursos mensuales, bimensuales y bueno, incluso la introducción de cursos intensivos aprovechando las épocas de estivales o que no hay periodo escolar, ¿no? Con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones deportivas. También se introduce un aspecto novedoso, que es el cobro de las instalaciones públicas por club deportivos, tanto en la piscina como en el polideportivo. Hasta ahora eran gratuitas ese uso y ahora se les pone una tarifa, ¿no?, que es bonificada en el caso de que haya jóvenes menores de 16 años que estén en competiciones oficiales y una serie de requisitos. Sí se producen modificaciones, pero se introduce la posibilidad del cobro que hasta ahora no se hacía. Y bueno, esto así, en grosso modo, la propuesta. Por eso las tarifas son diferentes, es decir, hay tarifas que se ve que suben 0,20 céntimos o 0,30 y hay tarifas que se ve, sobre todo en las que son en la piscina de uso anual, pues que son hasta 20 y pico euros y 30 euros más, pero es a lo largo del año. Entonces, hay incrementos que difieren de unos a otros, pero siempre es en base al déficit que existen en cada una de ellas. Creemos desde el equipo de Gobierno que lo interesante es ofertar los servicios que tenemos y que garantizan que la ciudadanía de Castrillón los tenga, pero que se cubran en la medida de lo posible. Y además hemos comparado estos precios con el resto de la comarca y a nivel autonómico y queda claro que a pesar de esta subida seguimos teniendo los precios más bajos yo creo que de toda Asturias. Señor Tamargo. Bueno, buenas tardes. Veo que aquí hay mucha gente que ya es conocida, porque asiste habitualmente a los plenos, y que de este tema hemos hablado varias veces, desde el mes de octubre o noviembre, que planteamos ya por primera vez el debate de las ordenanzas municipales, y desde el principio nuestra postura es la misma. Nosotros entendemos que el problema no estriba en subir las cosas para arreglar las situaciones de gestión, sino en gestionarlas bien para no tener que subirlas. Hasta ahora no había tomado, digamos, no había visto la necesidad de explicar el por qué nosotros teníamos esta situación, porque en principio intentamos explicarlo de una manera que fuera lo más sencilla posible. Vamos a ver. La riqueza de un concejo
tiene dos componentes, una renta generada y otra el patrimonio. La renta generada depende del Producto Interior Bruto que genera más de lo que realmente es capaz de generar y vender al exterior. El Producto Interior Bruto es el consumo, la inversión y el gasto público. El gasto público, como hemos generado un gasto corriente que es superfluo a través de inversiones que no son rentables absolutamente para nada, se ha disparado y ahora nos encontramos con la necesidad de que tenemos que acotarlo. Añadido esto a que subimos el IRPF, se suben los combustibles, se sube el IBI, se sube la tarifa eléctrica y ahora pretendemos subir las tasas y los precios públicos, nos encontramos, y se me olvida, y el impuesto de patrimonio. Nos encontramos con que las economías domésticas, cuando llegan a final de mes y tenían grandes problemas ya para poder acometer sus pagos, no tienen ni siquiera renta disponible para poder acometerlos. La propensión marginal al consumo de las economías domésticas ha bajado. La propensión marginal al ahorro también ha bajado, porque da la circunstancia que en este primer trimestre del 2012, según los estudios, estamos rompiendo la huchita que tenemos de ahorros para poder atender nuestras necesidades vitales mes a mes. Con ello significa que el consumo, una de las partes fundamentales de nuestro Producto Interior Bruto, no existe. La inversión tampoco, porque el consumo no trae consigo venta de productos y, por lo tanto, las empresas no tienen a quién vender sus productos. Consecuencia de las dos cosas, ni las empresas generan beneficios, ni las economías domésticas generan renta. Automáticamente, el beneficio y los impuestos disminuyen. Esta espiral que se está produciendo por subidas masivas como única solución de impuestos, de tasas y de precios públicos está generando que las familias domésticas estén asfixiadas. ¿Por qué estoy explicando esto? Estoy explicando esto porque después de varios plenos en los cuales intentaba decir de otra manera el por qué no deberíamos de subir las tasas, es que la única forma de generar gasto público es a través de los tributos. Es decir, o bien es a través del IRPF, o bien es a través del IVA, o a través del impuesto de sociedades. Si no, no existe dinero en las administraciones públicas. ¿Qué ocurre? Que el problema que nosotros planteamos desde el principio, cuando estuvimos hablando de las ordenanzas municipales y del presupuesto, es que no creíamos ni en la subida de las ordenanzas municipales ni en el presupuesto, porque no era un presupuesto que se adaptara a la nueva estructura necesaria dentro del Concejo de Castrillón, que es realmente el problema que tenemos. Y es el real problema que tenemos porque cuando nosotros nos llegan los fondos de estructura de la Comunidad Económica Europea y tenemos que hacer una inversión inteligente de esos recursos para generar una estructura productiva adecuada, hemos invertido ese dinero en determinado tipo de infraestructuras, edificios que no nos traen y no nos aportan absolutamente ninguna rentabilidad. Por lo tanto, el problema no es si se suben o no se suben las tasas, que estamos totalmente de acuerdo. El problema es que se tiene que hacer una gestión correcta de los escasos recursos que tenemos. Eso es gestionar. Lo otro es otra cosa, que yo no quiero poner el nombre, pero que todo el mundo se puede acordar de ello. Por lo tanto, nosotros, no solamente lo digo para este expediente, sino para todos los restantes, vamos a votar en contra, porque la base de partida nuestra es totalmente diferente. Gracias. Sí, señor Quiñones. Bueno, vamos a ver. En principio, nosotros haríamos una propuesta en este primer punto, porque parece que se están mezclando los tres puntos y yo quisiera discernir un poco. Estamos hablando de las ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón. El segundo punto serán las del Patronato de Cultura y el tercero el de Deportes. Entonces, vamos a ir punto por punto, porque si no podemos hacer aquí un totus revolutum en el cual nadie nos enteremos de nada, ¿no? Entonces, en este punto de las ordenanzas fiscales y no fiscales, nosotros diríamos que en las relativas a la apertura
a la pronta apertura de establecimientos comerciales, normativa que impulsó y promulgó el Partido Popular en el Gobierno central, que es para facilitar la apertura rápida de establecimientos comerciales, lógicamente estamos plenamente de acuerdo, y más en estos momentos de crisis, porque creemos que facilitará, sin trabas burocráticas excesivas, la apertura de negocios de menos de 300 metros cuadrados y siempre que no sean actividades molestas y peligrosas y otra serie de condicionantes. Pero creemos que es una cosa positiva. Entonces, las ordenanzas 102, 103 y 304, que se refieren a ese tema, que son el impuesto de construcciones, las licencias urbanísticas y las licencias de apertura de establecimientos, estamos plenamente de acuerdo, que es que se paguen, obviamente, porque una cosa es que se abra el establecimiento y otra que no se paguen las licencias. Las licencias y los impuestos hay que pagarlos. Entonces, estamos plenamente de acuerdo en establecerlas, porque sería la plasmación práctica para poder hacer esa apertura, esa llamada licencia expresivamente, ¿no? Estaríamos de acuerdo, porque no es que se abra el establecimiento y no haya ningún tipo de control ni se sujeta a ningún tipo de normativa. Lógicamente, quien abre el establecimiento se compromete a cumplir la normativa que hay y a una inspección posterior del ayuntamiento. Lo que se trata es de que no tenga que esperar meses y meses para una licencia de apertura, sino que inmediatamente comunica que va a abrir el negocio y lo abra, comprometiéndose, lógicamente, a cumplir los requisitos formales que después serán inspeccionados y a pagar las tasas impuestos y licencias que haya lugar, que es lo que contemplan estas tres ordenanzas. Luego, nosotros estaríamos de acuerdo con ello. Ya no estaríamos de acuerdo, y en eso ya hay el debate, ya entraríamos con los patronatos, con la subida que se plantea a la apertura temprana de centros de educación primaria, que se contempla, si no recuerdo mal, un 15% los bonos de 60 días y un 25% de forma ordinaria, ¿no? Y no porque nosotros estemos en desacuerdo de acercar los precios, las tasas, a que cubran los costes. No, por supuesto que no, aunque también hay que decir que la ley contempla el que se puedan subvencionar por motivos sociales determinados servicios y que no tengan por qué cumplirse. Pero bueno, nosotros, y eso sería un segundo debate y que se incluiría ya el resto de las ordenanzas, nosotros partimos, y ya se lo expresamos a la concejala de Hacienda en la reunión que tuvimos, legítimamente, creo yo, igual que es legítimo la posición del Gobierno de querer parcelar la negociación. Nosotros queremos una negociación integral, ¿no?, en el que se contemplen ingresos y gastos, y dentro de los ingresos todo tipo de impuestos, tasas, licencias, etcétera, y dentro de los gastos también todo tipo de posibles reducciones de gastos, que eso evidentemente se plasmaría en los presupuestos, pero que no impedirían que una negociación hubiera un compromiso político de contemplarlo en los presupuestos. Entonces, nosotros consideramos que no es bueno el ir parcelando la negociación. Ustedes aceptaron o fueron por ese camino y encontraron un aliado en el Partido Socialista y creo que también, como es habitual, en el concejal no adscrito. Entonces, bien, me parece legítimo, pero nosotros tenemos la otra perspectiva y después podemos desarrollar en qué cuestiones nosotros podríamos estar más de acuerdo y en qué cuestiones nosotros consideraríamos que hay impuestos o hay servicios que parecen que son gratis total, aunque oigo rumores de que se van a reconsiderar, como por ejemplo la tan manida situación de las bicicletas, en el que parece que hay mucha preocupación en todos los servicios por acercar el precio y las tasas al coste de los servicios, pero sin embargo en ese servicio que cuesta más de 40.000 euros al año, pues parece que no, hasta ahora, aunque se dice que se va a reconsiderar, no hay esa preocupación, ¿no? No, quiero decir que no 40.000, eran 27.000 al año. No, son 3.000 y pico al mes. Son cerca de 30.000, no sé, 27, 28, no 40.000. ¿Al año? Sí, al año. No. Bueno, Sí, y después sí. lo podemos... No vamos a discutir por eso, es así. 3.000. Sí. ¿3.000 al mes? 36.000 al mes. 36.
No más de Bueno, 40.000. porque después hay cuestiones extraordinarias, a veces facturas que pasan por motivos extraordinarios. Alrededor de 40.000, vamos, aunque bueno, si son 36, son bastantes. Usted mismo decía ayer en la Comisión de Obras, nos pedía Árnica porque necesitaba 30.000 euros para acabar el año, porque no tenía un duro para caminos, para tal y para cual. Entonces, solo con ese servicio ya cubriría sus necesidades, ¿no? Después podemos hablar de otras cuestiones, exceso de personal creemos que hay en estos momentos en determinados servicios. Nosotros no entendemos, ya lo dijimos varias veces, como una situación de muy poca actividad urbanística, muy poca actividad de construcción, pues hay 5 arquitectos técnicos en la plantilla de la oficina técnica en estos momentos, cuando solo son 2 de plantilla. O, por ejemplo, que ahora ha venido una empleada municipal, una funcionaria que estaba en comisión de servicios del Ayuntamiento de Avilés, que hacía las veces de disciplina urbanística, las labores de disciplina urbanística. Tenemos, por otra parte, un convenio firmado con la universidad para tener una persona que también se ocupa de ese servicio, y realmente no se aplica la mejor eficiencia, que sería volver a tener a la que antes desarrollaba esas labores, que seguramente evitaríamos el coste del contrato, del convenio con la Fundación Universidad. Por otra parte, somos conscientes, y además eso lo decimos y está bien, y posiblemente algo tendremos que ver. Nosotros estamos de acuerdo, aunque no en la distribución, pero sí en que se hayan bajado los dineros que se dedicaban a festejos desde 900.000 euros en el 2009 a poco más de 300.000 en este año. Nos parece muy bien, y lo reclamamos con mucha... Igual que nos parece bien, aunque al Gobierno no le pareció tan bien, que gracias a la oposición se haya evitado los cargos de libre designación y se hayan ahorrado por este motivo 140.000 euros. Pero hay que animarse a seguir. Si el contrato con la televisión que nos... Señor Quiñones, yo le rogaría, por favor, que me hablara de las ordenanzas. Es que no estamos con el presupuesto. Yo le rogaría, por favor, que se ciña al punto. Pero vamos a ver... vamos a ver. Yo le pediría, por favor, que se ciña a las ordenanzas. Sí, pero vamos a ver, yo estoy tratando... Estamos debatiendo las el ordenanzas, punto que estamos debatiendo. Y yo estoy tratando de argumentar, si se me deja, por qué nosotros, compartiendo la filosofía de acercar las tasas y los precios públicos a los costes del servicio, ¿por qué nosotros vamos a votar en contra de esa situación y de estas ordenanzas en concreto si no se nos deja votar por separado? Porque se nos obligaría a votar en contra, salvo que se separaran. Votaríamos a favor las que son relacionadas con la apertura de los establecimientos y votaríamos en contra de la otra que está unida a ella, que es la apertura temprana de tal. Yo no quiero repetir el debate en cada situación, y cada situación podré aportar alguna cuestión particular del Patronato de Deportes y el Patronato de Cultura. Yo estaba haciendo el planteamiento general, que ya conoce además sobradamente la concejala de Hacienda, de por qué nosotros, si no se habla de ingresos y gastos, de todos los ingresos y de todos los gastos del Ayuntamiento, no jugamos a negociaciones parciales. Y estaba poniéndole dentro de la disminución de ingresos cuestiones que han hecho y nos parecen bien, pero cuestiones que se pueden hacer todavía. Entonces, no creo que esté en absoluto fuera del debate, pero bueno, quiero decir, no sé ya que está dentro del debate. Yo creo que está plenamente dentro del debate, porque estamos justificando por qué nosotros apostamos por una negociación global de ingresos y gastos, y por qué dentro de todos los ingresos y todos los gastos, dónde se podría recortar todavía más, aparte de lo que se ha hecho bien, y dónde los gastos... donde los precios públicos y las tasas no llegan. Por ejemplo, el ejemplo de las bicicletas, que es gratis total, aunque parece que va a cambiar. Entonces, yo creo que todo lo que estoy diciendo está plenamente incardinado en el debate. Yo estoy haciendo un planteamiento general en esto para después, en los patronatos, pues centrarme en algunas cuestiones que pueden ser particulares, pero creo que no estoy diciendo nada que esté fuera del debate. Entonces, resumiendo, en esta ordenanza nosotros estaríamos o pediríamos que se desdoblara. Creo que no hay técnicamente, se puede desdoblar perfectamente, porque bueno, el texto es muy breve y creo que se podría hacer 2 propuestas, una con la 304, 102 y 103 y otra con la 403.
en la cual, si es así, nosotros votaríamos a favor de las relacionadas con la apertura pronta de los establecimientos y votaríamos en contra de la 403. Si no fuera así, nos obligarían a votar en contra de todo, esto en concreto. Señor Galán. Buenas tardes. Bueno, yo voy a ser un poco más práctico para que la gente entienda un poco mejor la posición del Partido Socialista. El PSOE dice que el equipo de gobierno encontró un aliado en el PSOE. El PP dice esto. Eso no es cierto. El PSOE trabajó con el equipo de gobierno que nos llamó para negociar las tasas. Y quiero recordarles a ustedes que están en la oposición como nosotros, que estuvimos reunidos antes, las tasas anteriores hace unos 6 meses, y hemos acordado en que la única posibilidad que había de subir las tasas era mirar una por una, que fue lo que hicimos hasta ahora, mirar una por una. Pero voy a explicar un poco más las tasas para que la gente entienda un poquitín de qué va esto. En tema de Patronato de Cultura, en la Escuela de Música perdimos 16.600 euros. En Baile Salón perdimos 10.800 euros. En Baile Regional perdimos 15.000 euros. En Pintura Infantil perdimos 3.000 euros. En Artesanía Decorativa perdimos 12.000 euros. Y puedo seguir numerando así todas las actividades que al final llegan en más o menos sobre 200.000 euros de pérdidas en actividades de Patronato de Cultura. Y en deportes, por lo mismo. Masaje perdimos 22.000 euros, gimnasio perdimos 15.000 euros, pilates perdimos 4.500 euros y así sucesivamente, que llegan más o menos a 250.000 euros. Bien. El foro dice de que hay que gestionar mejor. Por supuesto que hay que gestionar mejor. Pero también dice que también te digo que los impuestos municipales no son para pagar las actividades de nadie. Los impuestos municipales son para beneficio de los ciudadanos de Castrillón, y eso quiere decir para las necesidades, y no para las actividades. Y respecto a que dices que las familias están asfixiadas, bueno, pues también hemos tenido en cuenta eso y se ha bonificado, hemos cambiado la bonificación eventualmente a otra nueva, favoreciendo todavía más a las personas que ganan mucho menos, que incluso las que ganan 0,5 de PREN, que son unos 3.500 euros, pues no pagarían absolutamente ninguna cuota, no pagarían nada. Y respecto al tema de la subida de las cuotas, pues bueno, si subir la cuota al mes son 2 euros o 0,67 céntimos o 5 euros, yo creo que tampoco es una subida final tan importante como para decir que no podemos aprobar las tasas. Pero bueno, cada uno defiende su manera y su posición, que es tan respetable como cualquiera de las nuestras, ¿no? Nosotros queremos decir que nosotros todas las tasas o cualquier proyecto que nos presente el equipo de gobierno que sepa beneficio del municipio de Castrillón y para el ayuntamiento, las vamos a apoyar. Señor Pozo. Buenas tardes. Lo primero, por alusiones al señor Quiñones, yo en la comisión de Hacienda no voté a favor de estos puntos. Y esto no lo sabe porque no acabó el pleno anterior, pero hubo 3 mociones de las que presentó el grupo de gobierno a las que voté en contra. O sea que no puede decir usted que siempre voto que sí a lo que dice el gobierno. Por otro lado, voy a apoyar todas estas subidas porque creo que hubo un buen estudio. El ahorro que puedan hacer las familias o que puedan tener las familias no creo que repercuta en esto, porque no son actividades que haya que pagarlas o sea, no es un impuesto que sea un impuesto obligatorio. O sea, la persona que quiere hacer esa actividad se la va a hacer y el que no quiere hacerla no la va a hacer. Por otra parte, veo que sí que hay un estudio mensual de las actividades para que la que no tenga, pues por lo menos intentar llegar a los costes de monitores, suprimirla. Veo que se suprimieron también unas actividades. Y respecto al ahorro, yo creo que tenemos que empezar por algo, y ese algo pues pueden ser estas tasas. Luego seguiremos estudiando y mirando cómo se puede seguir generando ahorro. Sí, bueno, antes de dar la palabra al señor Garrido y después a la señora Yasmina, yo me gustaría aclarar que precisamente esto no es ningún impuesto que tengan que pagar todos los vecinos, es algo que quien quiera una actividad y le guste ir, pues paga el servicio, pero nadie obliga a nadie a ir a la escuela de música, a la piscina o a cualquier lado. Es algo voluntario, no es un impuesto
que se esté subiendo y que toda la ciudadanía de Castrillón tenga que pagar. Vamos a ver si distinguimos las cosas y hablamos con propiedad. Cuando toque la subida de impuestos, que es para todo el mundo, entonces ese debate sí tendría cabida, pero esto no, es algo voluntario que el ciudadano o la ciudadana opta a ello si quiere y si no quiere, pues no. Y lo que no es de recibo es que genere pérdidas y el resto de los vecinos y de las vecinas de Castrillón tenga que asumir esa diferencia y esas pérdidas a costa del dinero municipal, que es su dinero. El que quiera ir a una actividad, pues se la paga, se cubre el coste y lo han explicado aquí. Dependiendo de los ingresos, tendrá sus bonificaciones y sus descuentos. Eso para empezar. Yo he oído muchas cosas. La verdad es que no sé lo que son las familias domésticas. Las otras no sé si son del bosque, salvajes o qué. Es un concepto nuevo por completo para mí. No sé lo que son familias domésticas. Yo decir al señor Quiñones que yo, a pesar de que muchas veces desde Izquierda Unida se les solicitaba a ustedes separar las ordenanzas, porque también en unas estábamos de acuerdo y en otras no, y nunca nos lo concedían, yo no tengo ningún problema en separarlas y se votan por separado. No tengo ningún problema, si ese es su problema. Y me llama la atención porque no me negará que ustedes ahora mismo son los señores de las tijeras. Me parece que la ciudadanía y los españoles y las españolas estamos bastante más preocupados por esos recortes en educación, en sanidad, en la minería, por esa subida del IRPF, del IBI, por la próxima del IVA y, desde luego, por esa salida de dentro de la cobertura social de los medicamentos más utilizados y, como dice su ministra, volveremos a los remedios naturales. Eso me parece mucho más grave y me parece que, bueno, haciendo la política que están haciendo ustedes ahora mismo, deberían de pensar un poco en ser coherentes también en su municipio con lo que plantean, con lo que se plantea, que no es ninguna cosa de esas, que verdaderamente afecta y de una manera muy importante a las familias domésticas o no domésticas. Señor Garrido. Sí, buenas tardes. Es cierto que en estos momentos de vacas flacas en lo económico, por desgracia, pero surge continuamente y por doquier una cantidad de economistas frustrados, ¿no? Eso es una realidad. Aquí todo el mundo entiende de economía, todo el mundo es economista. Sin darse cuenta que precisamente estos economistas que tratan solo lo económico, son los, sobre todo de la economía especulativa, son los que nos han llevado a esta crisis. Y no es una crisis producida por el sector productivo, sino precisamente de esos economistas. Y ahora aquí, por desgracia, parece ser que todos hemos ido a la escuela de economía, somos economistas, todos sabemos más que Dios. Tasas. La ley obliga que las tasas tienen que ser cubrir el gasto al 100%, lo obliga la ley. ¿Qué sucedía en Castrillón? Pues bueno, pues que se estaban dando una serie de servicios que no cubrían los ingresos. ¿Por qué? Porque bueno, recibíamos dinero no de impuestos, sino de convenios urbanísticos, licencias urbanísticas, etcétera. Se puede decir que el tema de las tasas se puede solucionar con una mejor gestión. Bueno, no es una empresa, estamos hablando actividad por actividad. En cualquier actividad de ellas, pintura, lo único que hay en esa actividad es un pintor, es decir, un monitor, que se le habrá que pagar su salario y nada más se le puede repercutir en ese salario del monitor los gastos de energía y el mantenimiento. Es decir, poco hay que administrar ahí, poco hay que gestionar ahí, poco hay que gestionar, muy poco. La única alternativa allí no cubre los gastos, pues se quita la actividad, que era lo que el foro en su día había propuesto, quitar esas actividades que no fueran rentables, o que otra alternativa es subir al que lo quiera utilizar la tasa, que pague
lo que corresponda para que la tasa ni saque beneficio para el ayuntamiento ni de pérdidas. Si hay un número de ciudadanos lo suficientemente normal, es decir, de cantidad suficiente para mantener ese servicio, la actividad se da y si no se quita, que es lo correcto, previo a quitarla, no quitarla porque ni más ni menos porque esté dando déficit. El gasto público, a mi entender, y puedo estar equivocado, yo creo que no se ha disparado, ni en este ayuntamiento, ni en ningún ayuntamiento de España, ni en ninguna autonomía, ni siquiera en el Gobierno del Estado de la Nación. Yo creo que lo que han menguado son los ingresos. Es decir, no es que se ha disparado, porque los servicios que está dando todos los gobiernos de todas las entidades, sea nacional, autonómico o municipal, no cubrimos las necesidades del ciudadano al 100%. Por lo tanto, si las necesidades del ciudadano no están cubiertas al 100%, el gasto no puede estar disparado. Es decir, no lo llegamos a cubrir todavía. Lo que han menguado son los ingresos. Y han menguado los ingresos porque la economía de este país estaba sustentada en un pilar falso, que era el pilar de la construcción. Y ahí es el problema real, que ahora tendremos que empezar a ajustar lo que gastamos a esos ingresos que han menguado. Y entonces, si este municipio, el que conozca el tema económico de las arcas municipales del Ayuntamiento de Castellón desde hace unos cuantos años, verá que el gasto corriente está por debajo de los ingresos corrientes, pero bastante por debajo, y se sustentaba, como decía antes, por esas tasas e ingresos que se estaban recibiendo extras del tema de la construcción. Y si no, basta analizarlo. Un capítulo importante del gasto corriente es el gasto de personal. Yo no voy a discutir aquí ahora con ningún grupo político si el personal del Ayuntamiento de Castellón es el adecuado o no es el adecuado. Yo creo que está bastante ajustado a las necesidades de Castellón. Y yo creo que es el mismo que había ayuntamiento gobernado por el PP, ayuntamiento gobernado por el PSOE. 5 personas más arriba, 5 personas más abajo. Sigo diciendo que eso, yo creo que al Ayuntamiento de Castellón, como deuda, el personal del ayuntamiento no engendra deuda por ahí, porque más o menos sigue siendo el mismo que había antes. Sigo diciendo que se puede ahorrar en algún tema concreto, pero estamos casi siempre hablando de lo que es el chocolate del oro. Convenios y contratos. Hay unos convenios que se han negociado unas veces con unos, otras veces con otros, y unos contratos que hay que respetar. Y que incluso en algunos contratos estamos intentando reducir ese gasto, como es el tema de la energía, que es un contrato, y estamos intentando reducir el gasto. O el tema de recogida de basura y limpieza, que se está estudiando ahora a ver qué se puede bajar. O incluso el contrato de la bicicleta, que lo vamos a quitar. No hay ningún convenio, no hay ningún problema. Es decir, donde vemos que no queda más remedio, habrá que recortar. Mantenimiento. Yo creo que el mantenimiento de este ayuntamiento está muy ajustado a las necesidades del municipio. Muy ajustado. Bienestar social. El bienestar social y las subvenciones, yo creo que, hombre, no llegamos al 1%, que todo el mundo procura de que se den de tema de cooperación y desarrollo, no llegamos ni con mucho, estaremos por 0,1, no llegaremos ni al 0,1, imagínense ustedes. Y en bienestar social, lo que gastamos, 1,5 millones, 700 y pico mil euros largos vienen de subvención. Por lo tanto, tampoco hacemos un gasto disparatado en tema social con relación a las arcas municipales y con relación a casi 23.000 habitantes que tenemos y al presupuesto municipal. Por lo tanto, el presupuesto de gasto corriente está muy ajustado a las necesidades del municipio, muy ajustado. ¿Cuál es el inconveniente real? Porque sigo diciendo, podemos recortar 30.000 euros en las bicicletas, 100.000 euros de personal si quieren, 130, pero el desfase casi está a los 2 millones. ¿Cuál es el problema real? Pues veámoslo, es muy sencillo, ingresos. Es decir, ¿cómo es posible que un municipio pegado al Ayuntamiento de Avilés, que damos los mismos servicios que Avilés, o mejores en muchos casos que el Ayuntamiento de Avilés, que tenemos la renta per cápita superior al Ayuntamiento de Avilés, tenemos, pues nuestros ingresos, nuestras tasas e impuestos están muy por debajo de los del Ayuntamiento de Avilés, dando mejores servicios y teniendo mejores rentas. Ahí está el desfase de este municipio, que sigo diciendo, durante los 10 o 12 últimos años, ese desfase se conjugaba con los ingresos que había extras. Cuando esos ingresos ceden, esos ingresos extras ceden, pues lógicamente ahí viene ahora el desfase. Y no queda otra solución que equiparable. La única equiparación es subir los impuestos y adaptarlos más o menos al entorno que se mueve este ayuntamiento, que son los ayuntamientos de la comarca. A equiparar esos impuestos y tasas al resto de los ciudadanos que están en las mismas condiciones que estamos nosotros y con los mismos servicios o peores servicios que los nuestros. No cabe otra solución, porque lo otro viene a ser ni más ni menos lo que intenta hacer el Principado en el centro de Piedras Blancas de ahí. Es decir, quitamos personal, y eso requiere un ahorro. Está claro que eso trae consigo un ahorro, pero empeorando el servicio. Eso lo va a admitir todo, empeorando el servicio. Entonces, si recortas, vamos a dar peor servicio del que estamos dando. Bastante peor servicio que estamos. Hombre, lo correcto es equiparar al resto de los ayuntamientos de la comarca, ingresos y gastos, equipararlos.
Y ahí sí podríamos llegar a un acuerdo. Pero eso ya, conocer las cuentas del ayuntamiento, ser responsables con este ayuntamiento, y cuando me refiero al ayuntamiento, me refiero con los ciudadanos del municipio, y yo sé que no es bueno, sobre todo para ningún grupo político que esté gobernando, subir impuestos. Eso es lógico, a nadie le gusta, todo el mundo pierde plumas. Pero somos conscientes que no tiene otra solución este ayuntamiento, porque aunque admitamos lo suyo, aunque echemos a 3 trabajadores que a ustedes les estorban, aunque cerremos las bicicletas, aunque cerremos la piscina, va usted a juntar 300.000 euros, y el desfase es mucho mayor. Y no hay más que recortar, ya no hay más en este municipio que recortar. Hay que ser realistas, conocer las cuentas, sentarse en serio, y si de verdad nos interesa este municipio, sentemos las bases para de aquí en adelante, gobierne quien gobierne, haya unas arcas saneadas, por lo menos acercadas los gastos a los ingresos. Un momento, porque me pidió la palabra el señor Tamargo, luego se la doy. Bueno, por alusiones. En la primera frase que ha comentado el señor Garrido, estoy de acuerdo. Aquí hay muchos economistas frustrados y ese es un problema. Yo en el Pleno nunca creo que haya hablado ni de Estados Unidos, ni de la Comunidad Económica Europea, ni de Islandia, aunque agradezco el esfuerzo de explicación que nos ha dado en otros plenos con relación a cómo desarrollan esas economías, y me parece muy bien. Pero el problema es que pretendemos ser médicos y solo somos curanderos de la economía del concejo. Ese es el mayor problema que tenemos nosotros, y no somos capaces de admitir que nuestras posiciones están equivocadas. Con relación a lo que usted dice, de que realmente el problema son los ingresos, resulta que en la moción que usted plantea en el punto 7.2 dice exactamente lo mismo que dije yo, que ahora usted critica. Y es que dice que la industria asturiana padece los mismos problemas que el resto de España, derivados de una política económica que ha deprimido el consumo. Si antes dije las familias domésticas, pues tenía que haber dicho las economías domésticas, me da igual. Se entendió perfectamente. Amenaza las exportaciones y recorta la inversión, justamente lo que he dicho yo, y usted ahora lo critica, y resulta que presenta esa moción que es el PUT 7.2. Por otra parte, usted dice que se puede ahorrar pequeñas cantidades cambiando la estructura del ayuntamiento. Pues mire, yo en ese aspecto no estoy de acuerdo, y le pongo un ejemplo. Con relación a los servicios de deportes, y en concreto con la piscina, y esto también yo lo he comentado en la comisión oportuna, resulta, no voy a darle el nombre, de una instalación que es completa y que está cerca de aquí, que tiene natación, spinning, gimnasio, cursos y clases particulares, privadas y todo tipo de cursillos y todo, las veces que tú quieras ir, las horas que tú quieras ir a esos servicios, y cuesta 60 euros. Yo le animo a usted a que haga un cálculo lo que cuesta aquí en Castrillón. Y ya veremos a ver si es que resulta que es barato o es 10 veces más caro. Sí, vamos a ver. Yo no me considero curandera ni creo que ninguno de los que estemos aquí, sea el PP, sea el PSOE, sea el no adscrito, se consideren curanderos de la economía de este municipio. Lo que nos consideramos somos los gestores de este municipio, para bien y para mal, con nuestros aciertos y nuestros errores. Pero para eso nos han elegido los ciudadanos, no para venir a especular aquí ni a decir cosas que desde luego no corresponden. Curandero de este municipio y de su economía se considerará usted. Yo creo que ni desde el señor Quiñones ni hasta el señor Bernabé nos consideramos eso, para empezar. Porque para eso no nos han puesto los ciudadanos aquí ni gestionamos este ayuntamiento, para ello. Y lo que no se puede es hablar, por mi experiencia personal, porque usted cada vez que se sienta con la concejala habla de al club o el sitio donde usted va y lo que usted paga, pero usted lo que ignora es lo que pagan a ese trabajador, qué condiciones de trabajo tiene, qué gastos tiene esa instalación, cómo se sufragan, etcétera, etcétera. Y lo que sí le aseguro es que este Gobierno y este Ayuntamiento no contrata a nadie en situaciones precarias, ni con contratos basura, ni con mucho menos, sino con todos sus
derechos, con su seguridad social y con el salario que tiene que tener. Y esas entran en el coste de las actividades. No le voy a dar la palabra, estamos en el último turno, señor Tamargo. Y, desde luego, se han reunido con usted 20 veces, le han explicado, a ver, haga usted su planteamiento, díganos cuál es su política, cómo lo organizaría usted. Y no dice nada, no sale de su experiencia personal y de ese ejemplo que acaba de poner. No habla de otra cosa. Y se le da la oportunidad de que explique cuál es su visión, cómo lo haría usted, y se mueve aquí y allí con su experiencia personal. Y no nos aclara cuál es su política para este municipio. Es más, ni siquiera termina las reuniones, ni siquiera quiere entrar a ver las tasas. Entonces, ya está bien, porque hay que ser un poco serio, y más en estos momentos. No le voy a dar la palabra, ya se lo he dicho. Estamos cerrando, señor Quiñones, y luego cierra... cierra la señora Triguero. Bueno, el señor Galán y señora Triguero. Bueno, yo no pido un turno por alusiones. Perdón, se incorpora Esther Zapico. Yo pido un turno que me corresponde de réplica, Entonces... No le he dicho nada a usted. Bien. No, es que el portavoz del foro pide un turno por alusiones. Vamos a ir respetando el reglamento y este es un turno de réplica que corresponde. Bien, lo primero, agradecer que se vote por separadamente, lo cual nos permitirá discriminar el voto según nuestro leal saber y entender. Voy a empezar por lo grande para después centrarme en lo del municipio, porque si empiezo por lo del municipio y después salto a lo que usted comentó, seguramente me quitará la palabra. Usted dijo que yo, represento a un gobierno que somos los tijeras, o no sé qué, manos tijeras debemos ser. Bueno, es un buen nombre, no se me había ocurrido. Bien, gracias, pues mire, gracias, gracias. Vamos a ver. Primero, la situación que hereda el Gobierno popular a nivel central, todo el mundo lo sabe, no hace falta incidir en ella, que no es precisamente el causante de ella el Gobierno del PP. Y voy a darle 2 o 3 datos, simplemente. Usted aludió a la sanidad. La sanidad tiene un déficit en estos momentos de 16.000 millones de euros, perdón. Bien, pues el señor Zapatero, insigne presidente del Gobierno socialista, sí, bueno, no se escandalicen, que no tengo, lógicamente tendré que remontarme a quien gobernó este país en el momento que estalló la crisis, aunque él se negó en reconocerla 3 años. Bueno, vamos a ver. Como dice usted, no le voy a interrumpir, solo quiero aclarar una cosa. Vamos a ver, estamos en réplica, ¿no? Pues el turno es más breve. Solo recordarle eso para que se centre en el tema, porque no es el primer turno, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Digo, el déficit de la sanidad es de 16.000 euros. El señor Zapatero, en los famosos planes tiró en gran parte 13.000 millones. Es decir, no existiría ahora prácticamente deuda de la sanidad si no se hubieran los malhadados planes A y planes E, que muchas veces no se sabía ni qué hacer con ellos, no los hubiera tal. Pero le voy a decir más. Dice, no es que recortan 400 y pico fármacos. ¿Sabe quién fue el que inauguró el recorte en lote de fármacos? ¿Sabe quién gobernaba en el año 93? El señor Felipe González, presidente del Partido Socialista y del Gobierno del Partido Socialista. Bien, entonces, seamos serios. ¿Sabe en cuántos países de Europa, bien, desde Grecia, Portugal, Italia, Suiza, Suecia, etcétera, etcétera, todos menos Inglaterra y España, no se pagan los medicamentos? Pues en Inglaterra y en España. ¿Sabe que además en casi todos esos países, o en la práctica totalidad, se paga por ir al médico y por ir al hospital una cantidad lógicamente módica? Es así. No son los ricos, no, es Grecia y Portugal, y es Italia, que está equiparada a nosotros, y es, por supuesto, todos los demás, menos Inglaterra. Usted muchas veces dice, no, es que hay que viajar más. Yo no viajo tanto, pero leo y me informo. Y esa es la situación. Lo demás es pura demagogia, Después ya hablaremos de la minería y la industria, que como ahora nos van a traer todos los días ese tema, pues ya hablaremos de los temas esos. Yo solo le digo, Partido Popular en este tema haría muchas cosas mal, otras regular y otras bien, como todos. Pero ha hecho una cosa que están ensalzando todo el mundo y todas las pequeñas y medianas empresas, que es que ha permitido cobrar 35.000 millones de euros
que debían las administraciones locales a pequeños y medianos empresarios y autónomos. Y mantener, por tanto, mucho empleo que estaba a punto de caer. Yo no voy a seguir por ahí porque podrías decir muchas más cosas más, pero como no quiero que me corte en lo local, voy a centrarme en lo local. Ustedes, el problema de fondo de ustedes es que, ya lo dije alguna vez, es que a ustedes les parece muy bien que la gente pague muchos impuestos y a nosotros todo lo contrario. A nosotros todo lo contrario, claro que sí. A nosotros nos parece que deben de pagarse los impuestos necesarios para mantener unos servicios de calidad, pero ni un duro más. La gente sabe lo que hacer con su dinero, que es mayorcita, no hay por qué requisárselo. Esa es la filosofía de fondo, que a ustedes les gusta que haya impuestos altos y a nosotros nos gusta que haya los impuestos justos, pero los menores posibles. Ustedes dicen, el público lo veo muy jocoso hoy, pero rogaría un poco de menos jocosidad y más atención. Entonces, vamos a ver si nos centramos. Las filosofías son distintas, todas respetables, pero distintas. Entonces, ustedes siempre hablan de qué desastre de Castrillón, que no cobramos un duro, parece que tenemos todo gratis total y nos cuestan mucho los servicios. Y yo siempre digo, pero si en el Castrillón la mayor parte desde la democracia gobernó la izquierda. La mayor parte del tiempo, salvo 8 años que gobernó la derecha, gobernó la izquierda. Entonces supongo que algo tendrán que ver, que ahora descubrieron que hay un déficit de estas características. Lo que nunca dicen es que, sin embargo, Castrillón, que puede tener una tasa impositiva baja, y a nosotros nos parece muy bien, es que por el IAE, que pagan básicamente Asturiana de Zinc y en parte Cristalería Española, tenemos unos ingresos por IAE que no tienen la inmensa mayoría y muy por encima de la media del porcentaje de los municipios españoles de nuestra categoría. Y entonces lo que ganamos por un lado, pues lo evitamos a los ciudadanos por otro, y a nosotros nos parece muy bien. ¿Por qué les va a parecer mal eso? A nosotros nos parece muy bien. Entonces, nosotros no nos negamos a subir impuestos si es necesario. De hecho, a nivel central hubo que hacerlo por la situación heredada. Pero queremos verlo globalmente todo. Dicen, es que lo de las actividades estas no es obligatorio, va la gente que quiera. Perfecto. Las bicicletas también las coge la gente que quiera. Vaya terminando, por favor. Vaya terminando, por favor. Estamos en réplica, vaya terminando, Estoy en réplica, sí. Estoy en réplica. ¿Por qué, sin embargo, que tanto les preocupaba esta situación, cuando cambiaron el modelo de la basura, y eso es una tasa que tiene que pagar todo el mundo, que aumentó el 20% el conto de basura cuando cambiaron del modelo de quita y pon al contenedor fijo, ¿por qué no lo repercutieron si tan preocupados estaban? ¿Por qué no lo repercutieron? Claro, porque entonces todo era jauja, el dinero corría a raudales. Los caballitos para los niños eran gratis, se gastaban 900.000 euros en festejos, teníamos personal de libre designación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queremos hablar de todo, ingresos y de impuestos y de todo, pero de todo. Y que se nos llame, porque dice el del PSOE, el portavoz del PSOE... Terminando. Sí, ya acabo, dos notaciones al señor Galán y al señor Teo. Dice el señor Galán que se le llamó al PSOE. Bueno, pues claro, se le llamó al PSOE. A nosotros se nos llamó una vez que negociaron y nos dijeron además que ya tenían negociado y que nosotros, bueno, nos informaban por cortesía, lo cual agradecimos, y estuvimos 3 concejales, como bien sabe, 3 horas con la concejal de Hacienda intercambiando información y opiniones, pero ya estaba negociado. Y el PP, hombre, no es plato de segunda mesa. Otros pueden serlo, y no digo el PSOE, otros pueden serlo, nosotros no. Y el señor Teo dice, hombre, ¿cómo me dice que siempre voto con Izquierda Unida si en la comisión me abstuvo? Mire, fíjese si soy adivino, que absteniéndose en la comisión hoy vota a favor. Fíjese si leo los pensamientos. Es una de las cosas... Silencio, por favor, silencio. Silencio, por favor. Que absteniéndose... Señor Quiñones. Ya acabo. No, ya acabé ya. Ya. Acabe ya. Bien, ya acabo, ¿no? Simplemente digo que yo lo que dije no es que dijera que todo votaba con Izquierda Unida. Dije en casi todo, y por supuesto lo fundamental, si no véanse las actas, vota con Izquierda Unida, lo cual es legítimo.
lo cual es legítimo y tal. Ahora, no le auguro, por el espectro de sus votantes, no le auguro mucho porvenir político como siga por esas vicisitudes. Ahora, silencio, ahora por favor. Usted sabrá. Señor Quiñones, por favor, ya acabo, ya está ya. bien, ¿no? Ya está bien. Usted sabrá. Vamos Ya a ver, acabé, yo ya creo acabé, que ya está acabé, bien. ya acabé. Cierre el micro, por favor. Bueno, mire, yo, la verdad, no sé hasta cuándo van a estar echando la culpa a Zapatero, a Felipe González. Si quieren pueden remontarse a Suárez, a todo el mundo. Yo sé que el señor Rajoy dijo que cuando se sentara en la silla del gobierno los mercados tranquilizarían y ya daba confianza. Y esto, al día siguiente, según palabras de Cospedal, no había crisis. Va a ser ahora que el usuario de la sanidad o de la educación pública es el causante de esta crisis mundial y del sistema, porque es una crisis del dichoso sistema. Mire, hasta ahí podemos aguantar la demagogia del Partido Popular, así también se lo voy a decir yo. Hasta ahí podíamos llegar. Es increíble que nada más recortar 10.000 millones en sanidad y en educación se plantearan, y había dinero, había 23.000 millones de euros para Bankia, y porque se lo paró la Unión Europea. Explíqueme usted a mí eso. Es increíble que se privaticen las eléctricas, que el Estado no sea público, algo que es fundamental en este país, que todos después vayan de consejeros cobrando 200.000 euros para sus consejos, que las tarifas hayan subido lo que han subido y que todavía el señor Aznar les diera $500 millones en compensación cuando liberalizó el mercado, y así podríamos seguir con un sinfín. ¿Quiere usted decirme que el ciudadano y la sanidad son los que han estado por encima de sus posibilidades? Hombre, mire, yo estoy cansada de ese mensaje de mentiras. Aquí los causantes están muy claros. ¿Por qué cuando la banca, mire, el Banco Santander acaba de vender no sé qué filial en Colombia o no sé dónde y obtenido 600 y pico millones de euros de beneficio, de plusvalía? ¿Es que lo van a repartir con los ciudadanos? Pero, sin embargo, el dinero público sí va para la banca. Mire, hay cosas que son inexplicables. Y no vengan ustedes a cargar las tintas sobre el ciudadano, porque ya está bien. No es el responsable el ciudadano. ¿Aquí han vivido por encima de las posibilidades? Sí. ¿Pero quiénes? Y por si fuera poco, castigan todavía más a las personas, porque el que tiene una nómina no escapa de Hacienda ni se le perdona un euro, pero el que ha defraudado, en contra de lo que dice el Código Penal y lo que dice la Constitución, se le premia ahora con una amnistía fiscal. Esto es vergonzoso lo que está haciendo su gobierno, le guste o no le guste. Así de claro. Y los impuestos, por supuesto que hay que tener impuestos. ¿Cómo se dan los servicios a los ciudadanos? ¿De dónde lo saca una administración? ¿Del pelotazos de ladrillazos? Eso no es lo correcto, ¿eh? Lo correcto es tener unos impuestos que permitan dar unos servicios. ¿Usted cree que, por poner un ejemplo, una persona que viva en primera línea de playa en este municipio, en una de las localidades más turísticas, que paga de IBI, vamos, una cantidad ridícula, lo que pagaría en Oviedo, en Avilés, en Candás, en Luanco, nos va a eximir a nosotros de que le tengamos aquello en perfecto estado, en que repongamos farolas, baldosas, recojamos basura, hagamos limpieza? ¿Y por qué va a pagar menos que el resto de los ciudadanos y va a tener los mismos servicios? Tendrá que tener un impuesto que sea justo para cubrirle sus necesidades. Ustedes sí, claro, no impuestos. Y luego, cuando quiera usted los servicios, va a lo privado. Y seguimos con la pescadilla que nos ha llevado donde estamos, a la situación de crisis en la que estamos. Y eso es lo que hay, es que no hay más, señor Quiñones. Dejen de culpar al ciudadano y a la ciudadana de a pie, que no son los culpables de esta crisis. No son los culpables de esta crisis, son los que la están pagando. Señor Galán, señor Garrido, señora Yasmina, y finalizamos. Bueno, yo dije que había dicho usted que éramos un aliado del Gobierno. No, una cosa es que hagamos un acuerdo y otra cosa es que hagamos un aliado. Pero bueno, después de 2 meses y medio de negociación con el equipo de Gobierno, creo que nos tenemos que felicitar porque en este punto
que hemos traído a este pleno de ordenanzas, nadie